Buenos días, qué chica que nos podamos encontrar una vez más en estas mañanas de devocional. Y ya estamos llegando al final del libro de Marcos. Y esta parte es súper interesante porque aquí pasan muchos de los hechos que van a marcar el resto de la historia de la humanidad. Y vamos a hablar hoy de tal vez uno de los hechos o el hecho más grande y más importante después de la muerte de Jesús en la cruz. Y yo no sé si ustedes ven deportes, a mí me encanta ver deportes, veo todo, veo básquetbol, fútbol americano, béisbol, y siempre me ha impactado, siempre me ha impresionado un montón ver cómo hay momentos en que estamos en la parte final, en la final de las finales de cada uno de estos deportes, y pasa algo, un equipo va perdiendo y se levanta y termina ganando. Y eso me recuerda hace unos años en el Super Bowl estaban jugando Atlanta contra New England, y durante los primeros 3/4 de ese partido Atlanta iba ganando 23-3. O sea, nunca había habido una diferencia tan rajada en un Super Bowl. Y de un pronto a otro, en el último cuarto, New England empieza a remontar y termina ganando el Super Bowl y se proclaman campeones del fútbol americano. Y luego, no mucho después de eso, en las grandes ligas estaban jugando la final los Indios de Cleveland contra los Cachorros de Chicago, y los Cachorros de Chicago tenían 108 años de no haber ganado ni una sola de las finales del béisbol. No había ganado un grandes series desde hacía 108 años. Iban perdiendo 3-1, y el que ganaba 4 era el que iba a ser campeón. Iban perdiendo 3-1 y remontan y terminan ganando la final de las grandes series, de las grandes ligas, y entonces rompen con 108 años de no ganar. Y la historia que vamos a ver es similar a esta, en el sentido en que es una gran remontada. Es la remontada más importante. ¿Por qué? ¿Y por qué lo asocio con deportes? Porque en esta situación, en estos deportes, en estas finales que les presenté, hay un factor en común. La situación se veía demasiado difícil y tal vez los jugadores de este equipo que iban perdiendo no tenían esperanza de que las cosas fueran a cambiar. Pero al final, por A o por B, por una situación o la otra, la esperanza volvió y las situaciones cambiaron dramáticamente. Cuando creían que estaban perdidos, cuando creían que ya no había más esperanza, al final la esperanza volvió y terminaron remontando. Así que quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Cuándo fue la última vez que se sintieron sin esperanza? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes sintieron que en la situación en la que estaban no iban a poder salir de ella, que no iban a poder remontar y que iban a terminar perdiendo en esa situación? Y si usted se identifica alguna vez en el pasado porque ha pasado por esta situación, o si en este momento se encuentra usted sin esperanza, déjeme decirle algo muy importante: usted no está solo. ¿Por qué? Porque creo que todos nosotros hemos pasado por una situación así, donde hemos sentido que perdimos la esperanza. Pero también hace muchos años, los discípulos perdieron toda esperanza. ¿Y cuándo fue que perdieron toda esperanza? En el momento en el que Jesús muere y es sepultado. Su esperanza, el objeto de esperanza de ellos, en quien ellos creían que iba a sacarlos de la situación de esclavitud en la que estaban, que iba a levantarlos y que iba a hacerlos personas diferentes y grandes, su esperanza, su única esperanza, murió y fue sepultada. Cuando ellos creían que no había nadie que los bajara de donde ellos estaban, Jesús es arrestado y es crucificado en una cruz y es sepultado. Su esperanza se vio reducida. Entonces, cuando nosotros vemos nuestra situación en la que nosotros nos sentimos atacados porque no hay esperanza, podemos identificarnos totalmente con los discípulos de Jesús, porque ellos tenían la esperanza de que Jesús fuera a sacarlos y levantar un gran movimiento. Pero su esperanza había muerto y no había nadie más en quien depositar su esperanza. No podían depositarla en Pedro. Pedro había fallado, había negado a Jesús. No podían depositarla en Juan. Juan estaba escondido. Y el resto de discípulos, al ver a Jesús
crucificado en una cruz, temieron por sus vidas y se fueron a esconder. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y aquí es donde nosotros vamos a tomar nuestra historia. Cuando ellos creían que no había más esperanza, cuando ellos creían que todo se había acabado, Jesús resucita. Y con resucitar Jesús, también resucita la esperanza de un nuevo amanecer, la esperanza de que Él es el Hijo de Dios y vino a cambiar la historia de la humanidad. Y lo que quiero que veamos esta mañana en Marcos 16, del 1 al 8, es como la resurrección de Jesús, Él trae de vuelta la esperanza a todas las personas que la habían perdido y a todas las personas que hoy en día enfrentamos situaciones en las cuales nosotros creemos que no hay oportunidad de levantarnos. Pero quiero que sepan que con solo el hecho de que Jesús vuelve a la vida después de estar sepultado 3 días, cambia la historia de la humanidad para siempre. Pero también quiero que sepa que Él puede cambiar su vida y que Jesús se especializa en cambiar situaciones de desesperanza y regresar la esperanza cuando creemos que todo está acabado. Y es en este pedacito de la historia de la resurrección de Jesús, vamos a ver cómo Jesús nos trae la esperanza cuando nosotros nos encontramos en lugares de tristeza. Y vamos a empezar a leer nuestra historia. Dice: el sábado al atardecer, cuando terminó el día de descanso, María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago, fueron a comprar especies para el entierro, a fin de ungir el cuerpo de Jesús. El domingo por la mañana, muy temprano, justo al amanecer, fueron a la tumba. En el camino se preguntaban unas a otras: ¿quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba? Pero cuando llegaron, se fijaron y vieron que la piedra, que era muy grande, estaba corrida. Cuando entraron a la tumba, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado al lado derecho. Las mujeres estaban asustadas, pero el ángel les dijo: no se alarmen, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren, aquí es donde pusieron su cuerpo. Ahora vayan y cuéntenles a sus discípulos, incluido Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo antes de morir. Las mujeres desconcertadas huyeron y temblando de la tumba, y no dijeron nada a nadie porque estaban muy asustadas. Entonces retomamos esta historia. Jesús había sido asesinado, había muerto en una cruz y lo habían enterrado en una tumba. Y todos sus seguidores estaban tristes. Estas mujeres estaban tristes. No hace mucho su maestro, su esperanza, había sido enterrado en una tumba. Tenían su corazón roto y no recordaban que Jesús mismo había dicho que Él iba a resucitar al tercer día. Entonces en esta historia nos encontramos a 3 mujeres. María Magdalena, que es la mujer a la cual Jesús había sacado 7 demonios y se convirtió en su seguidora. María, la mamá de Santiago, que es uno de los discípulos menos conocidos. Y también estaba Salomé, que es la mamá de Juan y Santiago, otros discípulos. Todas ellas habían estado con Jesús, todas ellas habían caminado con Jesús y todas ellas habían servido a Jesús. Por lo tanto, ellas creían en Jesús y habían visto sus milagros y creían que Él era el Hijo de Dios. Y claramente cuando Jesús muere en la cruz y es enterrado, su mundo se les viene abajo y su esperanza se viene abajo. Y estas mujeres se fueron de mañana al cementerio y estaban listas para limpiar el cuerpo muerto de Jesús. No hace falta recalcar que ellas estaban tristes porque iban a una tumba a ver el cuerpo, a limpiar el cuerpo de alguien que ellos habían amado. Y por lo general, cuando uno está en esta situación como la de ellas, cuando perdemos a una persona que nosotros amamos, estamos tristes y lloramos y sentimos esta tristeza y derramamos nuestras lágrimas porque perdimos a alguien que era demasiado importante y que significaba mucho para nosotros y para nuestras vidas. Y entonces ellas van aquí y se preguntan: ¿quién nos va a abrir la tumba? Es una piedra grandísima, nosotros no tenemos la fuerza para hacerlo, los judíos no son tan amigables y claramente no van a querer que estemos ahí nosotros. Y cuando entran, se encuentran con una escena completamente maravillosa. La piedra ya no estaba, se asoman así y ven a una persona, a un ser que estaba iluminado. Y les dice: a quien ustedes están buscando no está aquí, ha resucitado, Jesús está aquí, vean, su cuerpo no está ahí. Y entonces
la noticia de la resurrección les cae a ellas como balde de agua fría, porque ellas no se lo esperaban, habían olvidado que Jesús había dicho que iba a resucitar al tercer día. Pero al Jesús resucitar, resucita también la esperanza. Y lo que rescato de aquí claramente es que el hecho de que Jesús resucitara es lo más grande que nos ha pasado en la humanidad. Pero también Jesús nos busca a nosotros en sitios de tristeza. Estas mujeres iban esperando encontrar un cuerpo muerto, pero cuando llegaron al lugar, se encuentran con la noticia de que Jesús ya no estaba ahí, de que Él había resucitado. Y por eso podemos decir libremente que con la resurrección de Jesús se marca aquí el hecho más importante en la historia de la humanidad. Porque al igual que estas mujeres, nosotros podemos sentirnos solos, que nuestra esperanza se ha extinguido, pero con la resurrección de Jesús, nuestra esperanza ha revivido junto con Él. Con su resurrección, Jesús nos recuerda las palabras que Él mismo había dicho hace tiempo: yo soy la resurrección y la vida. Nosotros vivimos porque Él ha resucitado. Y no importa la situación en la que estemos, no importa qué tan tristes y tan sin esperanza nos encontremos, Jesús resucitó. Jesús, con Él resucitó la esperanza, y Él quiere encontrarse con usted en el sitio de tristeza y de desesperación y de soledad en el que usted se encuentre. Con su resurrección y con su posterior encuentro con los demás discípulos, entendemos que Jesús no solo es un Dios poderoso, sino que también es un Dios personal, que quiere encontrarse con nosotros y que quiere que lo conozcamos. Él se preocupa por nosotros, y su resurrección es solo una muestra de que Él nos trae esperanzas cuando nosotros no vemos nada de esperanza en nuestras vidas. Así que si usted hoy se encuentra en un momento de desesperanza, Él quiere que usted sepa que Él se preocupa por usted, que lo ama tanto, que murió por usted. Pero la historia no termina ahí. No solo murió por usted, sino que Él volvió a la vida. Su resurrección trajo de vuelta con nosotros la esperanza de una vida gloriosa. Y Jesús quiere que recuerde que no importa cuál sea esa situación en la que usted está en este momento, aunque no sienta ninguna esperanza, aunque piense que nada va a cambiar, cada vez que Él se encuentra con usted y que usted le da la oportunidad de encontrarse con usted, Él nos trae de vuelta la esperanza. Estas mujeres iban a encontrarse con un cuerpo muerto, iban a depositar las últimas gotas de esperanza que ellas tenían en esa tumba. Pero al llegar encontraron una tumba vacía, y con la noticia de que su Salvador había cumplido la promesa que Él había dado de que iba a resucitar al tercer día. Así que esta mañana quiero que recuerden que Jesús siempre cumple sus promesas. Jesús nos prometió que Él iba a estar con nosotros hasta el final de los tiempos, que Él nos iba a acompañar. Así que usted puede tener la seguridad de que Él está con usted en sus momentos de dolor, porque Él prometió resucitar al tercer día y cumplió su promesa. Resucitó al tercer día, y con Él el evento más grande, más glorioso y más importante en la historia de la humanidad. Y no solo eso, Jesús también promete que Él va a cuidar de usted en sus momentos de dolor. Pero las cosas no acaban ahí. Es que es buena noticia tras buena noticia, porque si usted siente que este momento de desesperanza va a durar para siempre, quiero decirle que no. Quiero decirle que no, porque al igual, hace como muchos años, Jesús resucitó, y con Él resucitó la esperanza. Y Él va a ayudarnos a pasar por esos momentos de dolor. Su resurrección es la prueba final de que nuestra fe es una fe viva, es una fe que vale la pena. Porque sería demasiado diferente nuestra historia si Jesús solo hubiera muerto. ¿Cuál hubiera sido nuestra esperanza entonces? Dice Pablo que si Jesús no hubiera resucitado, en vano sería nuestra fe. Pero como Él resucitó, ahora nosotros tenemos la promesa de que nos vamos a encontrar con Él y con el Padre cuando nosotros dejemos esta tierra. ¿Qué hubiera pasado si solo hubiéramos sido perdonados? Y entonces ahí se acaba nuestra historia y morimos. Hubiera sido completamente diferente. Pero Jesús vino a darnos vida, vino a darnos vida en abundancia, y su resurrección es la prueba más fiel y la prueba más grande de que Él se va a reencontrar, de que nosotros nos vamos a reencontrar con Él allá en el cielo. Con Él, con su resurrección, confirma que nuestra promesa de vida eterna es real, y que usted y yo vamos a encontrarnos con Él y con nuestro Padre.
Y esa es la promesa más chusa que usted y yo podemos tener. Un día vamos a encontrarnos con Jesús y con el Padre, y vamos a poder tener esa relación aún más cercana y más personal que Él quería tener con nosotros desde el principio de la humanidad. Así que si usted hoy se encuentra en un lugar difícil, si su fuerza y su esperanza se han ido, recuerde que Jesús ha resucitado y quiere encontrarse con usted en el lugar de desesperanza en el que usted se encuentra hoy. Quiero recordarle que no hay nada que Él no haría por usted. Él resucitó para que usted y yo nos encontráramos con Él. Y usted en Él tiene una esperanza de una vida mejor, no solo en esta tierra, sino también en el cielo cuando nos reencontremos con Él. Él ha resucitado para que usted y yo, uno, podamos tener la esperanza de que solo Él la esperanza que solo Él nos puede dar, y dos, para que podamos encontrarnos nuevamente con Él en la eternidad. Jesús resucitó y con Él ha resucitado nuestra esperanza. Qué noticia más maravillosa. Jesús resucitó y con Él resucita nuestra esperanza, y con Él se cumplen todas las promesas que nos hicieron desde hace demasiados años, y podemos tener la completa confianza y completa seguridad de que un día, si nosotros ponemos nuestra fe en Él, vamos a reencontrarnos con ese Jesús resucitado y vamos a encontrarnos con el Padre nuevamente, porque Él ha resucitado. Su cuerpo no se pudrió en una tumba, su cuerpo se levantó y está ahora con el Padre. Y esa es la promesa que Él nos hace a nosotros, que un día nuestro cuerpo, vamos a tener un cuerpo nuevo y vamos a reencontrarnos con el Padre nuevamente. Qué maravillosa noticia. Y espero que esta noticia la podamos recordar todos los días de nuestra vida, y que cuando sintamos que no hay esperanza, podamos reencontrarnos con el Padre un día y con Jesús allá en el cielo. Y esa es la fe y esa es la esperanza que nosotros hemos puesto en Él, de que con Él nos vamos a reencontrar allá y vamos a tener una relación personal como Él quiso desde el principio de los tiempos. Y espero que podamos recordar esta buena noticia siempre, de que Jesús resucitó y con Él resucitó nuestra esperanza. Espero que tengan un buen resto del día, un buen resto de la semana. Los amo montones y espero que podamos vernos pronto. Chao.